Bien, así es que empezamos leyendo Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Y Jesús hizo a sus discípulos entrar inmediatamente en la nave e ir delante de él al otro lado, entre tanto que él despedía a las multitudes. Y dice, y despedidas las multitudes, subió a un monte apartado a orar. Y cuando vino la tarde del día, estaba allí solo. Y la nave estaba ya en medio del mar, atormentada de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, es un espíritu, y dieron voces de miedo. Mas Jesús les habló inmediatamente diciendo, estad de buen ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Mas le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la nave, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al instante, Jesús extendiendo la mano, trabó de él, es decir, de Pedro, y le dice, oh tú de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos entraron en la nave, el viento cesó. Entonces los que estaban en la nave vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. 34. Y habiendo pasado a la otra parte, vinieron a la tierra de Genezaret. Bien, seguramente estos versículos, esta porción de la escritura, usted ya la ha escuchado, la ha leído, inclusive la ha estudiado o incluso le pudieron haber predicado o usted ha escuchado infinidad de veces acerca de esta historia del Señor Jesús caminando sobre el agua. Pero hay tanta revelación en la palabra y cómo la misma palabra de Dios nos puede ayudar de una manera extraordinaria. Déjeme le pongo en perspectiva. El Señor Jesucristo había estado con sus discípulos y con una multitud que aproximadamente eran 5,000 hombres, más mujeres y niños, y a todos ellos el Señor Jesucristo les dio de comer. Hubo la multiplicación, lo que se conoce como la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando el Señor Jesucristo las personas terminaron de comer, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, pero fíjese qué interesante lo que sucedió aquí. Dice, cuando en el versículo 22, dice, y Jesús hizo. La palabra en el griego de lo que significa aquí es que Jesús prácticamente obligó a los discípulos. Dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar inmediatamente en la nave e ir delante de él al otro lado, entre tanto que él despedía a las multitudes. Aproximadamente se dice que esto sucedió cerca de las 6 de la tarde, al atardecer. Y dice la escritura que ellos emprendieron, se subieron a la nave, al barco, a la barca, y emprendieron el viaje para cruzar al otro lado. Aproximadamente también se dice que el viaje en condiciones normales entre el lugar en donde estaban los discípulos y hacia dónde iban
era aproximadamente un viaje de 2 horas. Pero el viento les era contrario. Y cuando Jesús despide a las multitudes, sube a orar a un monte y después viene a los discípulos, pero dice que a la cuarta vela de la noche, estamos hablando que seguramente después de las 3 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana, viene a los discípulos caminando sobre el mar, sobre las aguas. Así es que estamos hablando de que si un viaje en condiciones normales tardaba 2 horas, los discípulos seguramente llevaban pues quizá 8 horas, 9 horas, 10 horas navegando y no podían llegar. Que el Señor Jesucristo haya caminado sobre el agua también declara la misma historia el apóstol Juan en Juan capítulo 12 y también Marcos, en Marcos capítulo 4, y lo presentan desde una perspectiva complementaria, es decir, complementa la historia que viene en Mateo. Ahora, solo Mateo habla acerca de que Pedro caminó sobre las aguas. Marcos lo define de una manera muy similar, pero agrega alguna información adicional, y lo mismo hace también Juan. Después estaremos viendo cómo Marcos presenta esto y cómo Juan presenta esto. Pero en esta porción de la Escritura, como en muchas otras porciones de la Escritura, podemos encontrar todos los elementos, toda la sabiduría necesaria para entender de una manera fundamental cómo caminar en el poder de Dios, cómo vivir en lo mejor de Dios, cómo, poder apropiarnos y permanecer en las riquezas en gloria en Cristo Jesús manifestadas en nuestra vida. Recuerde, no andamos por vista, sino por fe. Y una simple acción de los discípulos los dirigió a una aventura extraordinaria. Jesús, dice la Escritura, hizo a sus discípulos entrar inmediatamente en la barca e ir delante de él al otro lado, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús no les torció el brazo, Jesús no los subió amarrados a la fuerza. Jesús los obligó con su palabra. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué fue que Jesús los obligó? Porque si leemos el relato completo y leemos el contexto en Marcos y en Juan, nos vamos a dar cuenta de una manera categórica que las condiciones para subirse a una barca en esos momentos y navegar hacia el otro lado no eran las más adecuadas. En otras palabras, si hubiera sido en estos tiempos, como se hace normalmente en los puertos cuando hay tormentas o cuando hay, ¿cómo les llaman? Sí, tormentas tropicales o cuando hay huracanes, normalmente no se navega, cierran la navegación. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Y aunque ahorita, pues, las naves tienen motores, pero es muy peligroso. Bueno, en aquel tiempo podrían usar las velas y podrían usar los remos, pero iban en contra del viento. Así es que las velas no era posible que fueran usadas. Pero entonces tenían que utilizar los remos. Ya. Y ahí iban los discípulos remando. Pero los discípulos sabían
que no eran las condiciones adecuadas porque todo señalaba que era adverso. De hecho, en un viaje de aproximadamente 2 horas, ellos llevaban alrededor de 8 o 10 horas remando, navegando, y no habían avanzado más que quizá la mitad de la distancia. Aquí dice la escritura que a la cuarta vela de la noche, después de que ellos habían andado sobre el mar, dice, cuando los discípulos le vieron, dice la nave en el 24, dice, y la nave estaba ya en medio del mar, atormentada de las ondas, porque el viento era contrario. Así es que los discípulos sabían que no eran las condiciones correctas. Los discípulos, no sé si cuando se embarcaron ya el mar estaba muy picado, ya las olas estaban muy fuertes, pero el hecho es de que después de estar prácticamente fatigados, haber navegado más de 8 horas quizá y haber estado haciendo un esfuerzo extraordinario para mantenerse, podemos encontrar algo sumamente importante. Aquí vemos al Señor Jesucristo que camina sobre las aguas y vamos a hablar mucho al respecto, pero también vemos a Pedro que camina sobre las aguas. Solo Jesús y Pedro caminaron sobre las aguas y fue algo extraordinario. Hay otros milagros descritos aquí en esta misma historia. Por ejemplo, Pedro empieza a hundirse y Jesús de inmediato lo toma. La Biblia no dice que había llegado con Jesús. Jesús estaba a punto de vista porque lo habían visto, es decir, estaba a una distancia suficiente para que lo pudieran ver. Pero Jesús no estaba a 1 metro de Pedro. Jesús estaba en un lugar y Pedro no lo distinguía, sino que oyeron la voz de Jesús. Lo vieron y cuando lo vieron se turbaron porque no sabían que era Jesús, pero cuando escuchan la voz de Jesús y les dice, tengan buen ánimo, entonces Pedro dice, Señor, si eres tú, que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Así es que seguramente el Señor Jesús estaba a una distancia suficiente para poder ser visto, quizá no ser identificado, pero no estaba a 2 metros de la barca. Y Pedro camina sobre las aguas. Y cuando empieza a hundirse, el Señor Jesús de inmediato está ahí para rescatarlo. Y cuando ellos se suben a la barca, el viento cesó. Es decir, se hizo grande bonanza. El viento que quizá era el causante de tantas olas y tanta adversidad, donde la barca no podía avanzar, cesó. Pero si vamos a cómo Juan describe esta historia, vemos que cuando el Señor Jesús sube a la barca de inmediato llega al otro lado. Es decir, hubo todavía otro milagro, porque hubo una traslación, hubo un milagro desde que el Señor Jesús sube a la barca y de inmediato, dice la Escritura, llegan a la otra orilla. Pero lo más interesante dentro de esta historia es algo que sucede con los discípulos y que sucede al principio. Una sola acción permitió que ellos experimentaran, aún en medio de tanta adversidad, el mismo poder de Dios y la gloria de Jesús manifestada alrededor de sus vidas. Así es que si tú quieres caminar en lo mejor de Dios, si tú quieres caminar en el poder de Dios, si tú quieres perseverar y que apropiándote por la fe de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús, cumplas tu propósito y tu llamado en esta vida, entonces es muy importante que pongas atención a lo que los discípulos hicieron.
Y tú lo puedes leer muchas veces para que el Señor te lo revele. La palabra de Cristo es vital. Se siembra en el corazón, se conoce, se entiende correctamente, se cree correctamente, se cuida la palabra y en automático produce. La palabra es viva y tiene poder en sí misma. Y si la cuidamos de la incredulidad, de las huecas sutilezas, de las falsas filosofías, de palabras contrarias a la palabra de Cristo. Mira, estamos acostumbrados a pensar con ligereza, hasta en los pequeños detalles. Digamos que hay gente que pudiera ser muy negativa en su manera de pensar. Pero vamos a hablar de que también hay gente que puede ser mitad negativa, mitad positiva. O vamos a hablar de gente que puede ser muy positiva. Pero más allá de cualquier tipo de estas tres personas que pudieran ser negativas, mitad positivas o muy positivas, si no conocemos, entendemos y creemos correctamente la palabra, podemos estar limitando a Dios a que actúe el poder que ya ha depositado en nosotros. Es decir, podríamos estar limitando el poder de Dios en nuestras vidas, las riquezas de gloria en nuestras vidas, el amor de Dios, el perdón de Dios, el poder de Dios, todo lo que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús, podríamos estarlo limitando de una manera extraordinaria y entonces, como creyentes, podríamos vivir frustrados. Porque el creyente nacido de nuevo, que cree en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de su gracia y de su justicia, no solo fue llamado a conocer la palabra, a Jesús, a tener comunión con Jesús, pero fue llamado a entender correctamente y creer correctamente para que concibiendo en el corazón y habiendo una renovación de la manera de pensar por la palabra y por causa del Espíritu Santo que nos fue dado, podamos vivir en una nueva vida, en una manera tal que nunca quizá habíamos pensado al respecto. De una manera completamente diferente. No estoy hablando de que todo sea color de rosa. Inclusive, viviendo a la manera de Dios y en lo mejor de Dios. No por esfuerzo, sino por resultado de creer, entender y creer correctamente. Vivir en un control, en paz y en el poder de Dios. Experimentando y disfrutando aún en medio de la adversidad, pero sabiendo que la adversidad no nos hará nada, no nos quitará la paz, no nos quitará el gozo, no nos quitará el amor, no nos dañará, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y el Señor en su promesa nos dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así es que es fundamental que podamos entender que no somos ya simplemente carne y sangre o sentimientos, sino hay una nueva creación en nosotros, creada en la justicia y santidad de la verdad, y el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Esto es importante que se crea. Recuerdo escuchar un testimonio de una persona que decía, es que yo tengo 10 años de estudiar la palabra y de ir a una iglesia, pero no sé si soy salvo. Y entonces le comparten, bueno, mira, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos,
serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y le preguntan, ¿qué opinas al respecto? Bueno, es que sí entiendo esa palabra, pero no sé si soy salvo. Y entonces le dicen, bueno, dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿has confesado que Jesús es el Señor? Sí. Y dice la Escritura, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿crees en tu corazón que Jesús resucitó, que Dios le levantó entre los muertos? Sí. Entonces ahí dice la Biblia que eres salvo. ¿Crees que eres salvo? Dice, es que no sé. Bueno, ¿qué está sucediendo? No está entendiendo y no está creyendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Acaso me preguntaría, por qué a esta persona no la salva Dios? Dios ya perdonó en Cristo Jesús a toda la humanidad. Y todo aquel que crea en su corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, todo aquel que confiese a Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia, es salvo. Le dijeron al centurión, al guardia romano, le dijeron, él preguntando, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿cómo es posible que alguien pueda apropiarse de la bendición y de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, del poder de Dios, y vivir en lo mejor de Dios y en el poder al cual Dios nos llamó? Dios no nos llamó para dejarnos huérfanos, para dejarnos desarmados, para dejarnos deshabilitados, temerosos y avergonzados, comprometidos con este mundo, rechazados. Dios nos salvó en Cristo Jesús. Nos dio su espíritu, un nuevo espíritu en nosotros, su palabra, su poder, su unción, sus riquezas en gloria, su llamamiento. El mismo poder que levantó Cristo entre los muertos mora en nosotros. Pero tenemos que conocer, entender y creer correctamente para que nuestras mentes sean renovadas por la palabra y nuestros corazones conciban como una semilla en buena tierra y empiece a dar fruto. Si no crees, ¿cómo esperas apropiarte de lo que Dios te concedió por gracia en Cristo Jesús? Porque solo es a través de la fe. Y la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra. Por eso tenemos que proteger la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones de la incredulidad. Pero cuando tú piensas de ti mismo en un nivel y crees que ese es tu estándar, estás limitando a Dios en tu manera de pensar. No te puedes ver más allá. Así es que mi animación es que permitas que la palabra te enseñe quién tú eres en Cristo. No limites a Dios con un conocimiento anticipado, sin antes no conocer la palabra. Y pedirle al Espíritu de Dios que mora en ti, si eres un creyente nacido de nuevo, para que te revele y que puedas entender correctamente y creer correctamente. Y entonces todos los paradigmas, todas las limitaciones que hay en tu mente sean despejadas en cada una de las áreas de tu vida. Y que tú puedas ser transformado. Romanos 12, versículo 2 dice, seremos transformados si permitimos ser renovados en nuestra mente por la palabra. ¿Transformados en qué? La palabra es poder, es vida. Ahora, por eso es tan importante tener comunión con la palabra, tener comunión con el Señor Jesús. Voy a hacer un paréntesis aquí muy importante antes de seguir adelante, porque a veces pensamos que nuestra relación con Cristo, nuestra relación con nuestro Padre Celestial, nuestra relación con el Espíritu Santo es algo sentimental. Aunque tú puedes estar seguro que el Espíritu de Dios está contigo, que el Señor Jesús está presente, y aunque tus sentidos pudieran experimentar algo, pero no se trata de sentir o de tener una relación, digamos que subjetiva con Dios. Se trata de que haya un balance. ¿Y a qué me refiero?
a que tienes que tener la revelación, la comunión a través de la palabra. Jesús es la palabra es Jesús. No se trata de pensar y Señor y hablar con el Señor y decirle, Señor, te amo, te adoro y te exalto. Eso es necesario. De hecho, nuestro corazón tiene que estar siempre agradecido y en una actitud de adoración y exaltación a Él. Pero necesitamos la palabra. No podemos basar nuestra comunión con el Señor solamente en algo subjetivo, en algo emotivo. Pero debemos permitir que la palabra nos conduzca, nos guíe, nos enseñe. Cuando tenemos la palabra, cuando buscamos la palabra, cuando meditamos la palabra una y otra vez y sembramos más palabra y protegemos esa palabra, el Espíritu Santo nos empieza a revelar y el Espíritu de Dios nos guía con la palabra a Cristo. Y entonces nuestra comunión entra ahí en un balance entre la concepción de la palabra. Mira cómo Jesús nació por causa de la palabra. Jesús es la palabra y la palabra se hizo carne. Y por eso el apóstol Pablo dice en Efesios que una de sus anhelos es que el Señor Jesucristo dice que abunde en nuestros corazones. ¿Cómo? Por la palabra. No es por el sentimiento, no es por imágenes subjetivas o abstractas, es por la palabra. Aunque nosotros debemos imaginar y vernos en la palabra y en las mismas historias. Así es que yo le voy a invitar a que usted en su casa lea un poco más acerca de Mateo capítulo 14 para que usted pueda verse en esta historia y que usted pueda maravillarse, que esta historia se haga real en su vida. Y voy a terminar con esto y después vamos a seguir. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? El Señor Jesucristo los obligó a entrar. Ellos, humanamente hablando, no iban a subirse a la barca porque no eran las condiciones correctas para navegar. Pero el Señor Jesucristo con su palabra les dijo, suban a la barca y naveguen hacia el otro lado. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Obedecieron a la palabra. Siguieron la palabra de Jesús. Pusieron atención a la palabra y actuaron de acuerdo a la palabra. Los discípulos que fueron enviados a sanar a los enfermos, dice que aún los demonios eran echados fuera a través de ellos. Y los discípulos que tenían altibajos, los discípulos que acababan de experimentar la multiplicación de los panes, escucharon a Jesús poniendo atención e hicieron correctamente o exactamente lo que Jesús les dijo que hicieran. Y no solo eso, en medio de la adversidad, estos discípulos estaban en la voluntad de Dios. Estos discípulos que escucharon la voz de Jesús e hicieron como Jesús les dijo, aún en medio de la adversidad, en medio del mar, azotados por los vientos y por las olas, donde ya estaban prácticamente fatigados porque el viento les era contrario, ya tenían de un viaje que pudo haber sido 2 horas, ya tenían 8 o 10 horas navegando. Ellos en medio de la adversidad estaban en la voluntad de Dios por causa de que hicieron como Jesús les dijo. Pero lo más extraordinario es que estaban a punto de experimentar algo sorprendente. Y Jesús no se había desobligado de ellos. Jesús se hizo responsable en el momento en el que les dijo y lo subió a la barca. Jesús se hizo responsable de sus vidas, de que ellos no perdieran el objetivo,
de que ellos no sufrieran pérdida. Jesús estaba completamente haciéndose responsable de la vida de los discípulos, como lo es de la tuya. Él nunca te dejará y nunca te abandonará. Así es que aún en medio de la adversidad, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tienes que confiar que Dios está contigo y que hay una salida, hay una respuesta para toda adversidad, pero hay una gloria por caminar en la voluntad del Señor. Y no solo esto, sino que estaremos viendo también cómo los discípulos, pudiendo retroceder y regresar al lugar en donde habían salido, perseveraron. Era tan sencillo como que levantaran las velas. Como el viento les era contrario, seguramente rápidamente iban a llegar a la orilla donde habían salido, pero ellos no regresaron. Ellos perseveraron en la palabra de Jesús. Así es que mañana vamos a seguir, el día de mañana no, pero el día siguiente, en la próxima vamos a seguir hablando al respecto, porque hay algo muy glorioso y muy maravilloso que podemos aprender y entender todos juntos de esto. Dios quiere que caminemos, que andemos en su palabra, en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por tu espíritu, por tu salvación, por tu obra terminada, completa y perfecta. Podemos declarar que en ti somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.